Hoy está con nosotros Marc Campos Mula. Él es licenciado en filosofía y vive las artes marciales desde hace muchísimos años. Creo que nos puede aportar conocimiento sobre ambos campos y poder sacar provecho y algunas enseñanzas. Hola Marc, ¿qué tal estás? Muy buenas, Cecilia. Pues encantado de que me tengas aquí y espero poder aportar alguna pequeña píldora o aportación a tu audiencia. A ver qué podemos sacar de la conversación. En serio, muy agradecido de que hayas pensado en entrevistarme. Gracias a ti por aceptar. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues de hecho yo me dedico a escribir para Internet. Digamos que mi profesión es la del copywriting, entonces yo escribo textos para hacer páginas de ventas o anuncios de Internet o textos de webs, pero como has mencionado, soy licenciado y máster en filosofía. Y además he estado vinculado a las artes marciales desde que yo he sido chiquitito, desde los 11 años, recuerdo desde primero de la ESO. Y mi vinculación con las artes marciales viene principalmente por tres vías. La primera, que es la más evidente como practicante, he sido practicante de taekwondo, de karate, de jeet kune do, de wing chun, esgrima filipina, MMA, kickboxing, y al final me he quedado con el jiu-jitsu, que espero que sea el arte marcial del que ya no cambie más. De momento puedo decir que he sido aprendiz de todo, maestro de nada, pero bueno, eso también me ha dado una visión como muy amplia y muy arrogante y flexible quizá de las artes marciales. Entonces esto como practicante, mi vinculación con las artes marciales. En segundo lugar, porque desde 2013 estoy en un proyecto junto a otros compañeros que estamos intentando implementar un canal de televisión en España sobre artes marciales y deportes de contacto, que se llama Fight Time. Entonces, desde hace unos cuantos años, este canal está emitiendo en unas plataformas que se llaman de cable histórico, que serían algo así como un Movistar Plus o un Orange, pero muy, muy, muy pequeñito a nivel local. Y llevamos 7 años trabajando en un canal que ofrece contenidos de artes marciales, tanto de veladas y eventos y competiciones deportivas, como de programas, también de entrevistas y de realities. Entonces esta es la segunda vinculación que tengo con las artes marciales, de vivirlo también, ¿no? desde un proyecto profesional que trata de implementarlas a través de la televisión en España. Y digamos que mi tercera relación con las artes marciales es mi blog personal, que se llama El Guerrero Moderno, donde intento vincular o tender puentes entre la filosofía y las artes marciales, lo cual no es cosa nueva porque se lleva haciendo desde que se empezó a reflexionar sobre las artes marciales. Así que solo intento, hacerlo a modo de divulgación y de trasladar las reflexiones que se han hecho sobre las artes marciales a lo largo de mucho tiempo, pues al público de ahora, a través de una web. De hecho, las artes marciales por detrás siempre tienen una filosofía, ¿no? ¿Cuál dirías que son las más destacables? Exactamente. Hay que, si quieres, luego diferencio, ¿no? Porque entre las prácticas se suele diferenciar entre sistemas de defensa personal, deportes de contacto y artes marciales, pero sí que es verdad que cuando hablamos de artes marciales son las prácticas asociadas al combate que sí que suelen tener detrás una tradición, ¿no? Una tradición sociocultural. Entonces, por ejemplo, las artes marciales que vienen de China, pues en la misma práctica suele estar como permeada de conceptos, pues por ejemplo, del taoísmo o del confucianismo, y las artes marciales que vengan de Japón, si estudias pues a los grandes maestros o referentes de artes marciales japonesas, como el aikido, el judo o el karate, pues también están ciertamente impregnadas de shintoísmo, ¿no? De budismo, algunas escuelas más tirando al zen. Entonces, todo lo que son las artes marciales orientales sí que están como muy arraigadas, ¿no? A este tipo de tradiciones. Y sí que es verdad que los sistemas de combate europeos también han tenido vinculación, por ejemplo, con el aristotelismo o con el cristianismo. Viene a la cabeza la figura del caballero cruzado. Pero sí que es verdad que la vinculación de la filosofía con las artes marciales en Occidente quizás se ha ido perdiendo, quizá por nuestro énfasis esto en general en la cultura occidental de focalizarnos más en la utilidad, en el pragmatismo, ¿no? Más que en el lado de la introspección. Y al final las artes marciales en Occidente son donde se han quizá terminado convirtiendo más en prácticas deportivas y donde se han desvinculado más de esta parte filosófica.
ello no significa que no puedas llenar tú las artes marciales con tu propia filosofía y llenarla tú de significado, ¿no? Pero sí que es verdad que si te metes a una escuela de karate, de kendo, pues normalmente vas a tener unas prácticas que van a estar muy relacionadas con la cultura del país del que provienen, ¿no? En cambio, si te apuntas a boxeo, lo normal es que no te hablen pues de referentes boxeadores de, yo qué sé, del siglo XII o XIII que se dedicaban también a cultivar pues lo que sea el intelecto a la vez que las artes marciales, y esto sí que está muy presente en Oriente, ¿no? La relación práctica siempre del arte marcial con la parte virtuosa o de autoconocimiento. Entonces las orientales, digamos que son las que tienen están más empapadas de ello, pero sin olvidar que las occidentales también lo han estado mucho y pueden estarlo. Uh-huh. O sea, el concepto de mens sana y corpore sano, vamos, tatuadísimo, ¿verdad? Correcto. Y aquí, por ejemplo, ya que lo dices en latín, he destacado yo mucho las orientales, ¿no? Pero este concepto que dices en latín, pues en la tradición greco-romana vemos que, por ejemplo, filósofos como Sócrates y Platón pues tuvieron que experimentar en primera carne la guerra. Vemos que en el sistema de Platón, en la República, los gobernantes filósofos salen de los mejores guardianes, es decir, las personas que también se han dedicado a practicar la gimnasia y las artes de la guerra. Y todo el concepto, por ejemplo, de la virtud o de la ética grecorromana, que está muy ligado al ABT, de la búsqueda de la excelencia y de las virtudes, está muy ligado al concepto del guerrero. Entonces, en Occidente también tenemos una tradición, aunque quizá hoy un poco olvidada, de vincular lo que es las artes marciales con la búsqueda de ser una mejor persona o de convertirlo en una filosofía de vida. Y esto que ha estado tan presente en la tradición grecorromana, sí que es verdad que se ha ido un poco perdiendo, pero bueno, hay muchos académicos que seguro que también lo hacen mejor que yo. Yo intento divulgarlo a nivel pues, de mi página web para las personas que estén interesadas en leerlo desde esos campos. Pero sí, por supuesto, la figura del guerrero o del practicante de artes marciales en la tradición grecolatina, mente sana en cuerpo sano. No puedes ser simplemente una persona que sabe luchar si no usas las virtudes que aprendes del combate para ser un buen ciudadano. De lo contrario, simplemente te conviertes en un matón. Entonces, los guerreros que han destacado en la antigüedad y los que se usaban como modelos de referencia para inspirar a los ciudadanos, digamos, eran guerreros que destacaban por sus virtudes éticas y que precisamente adquirían estas virtudes a través de la práctica. Y eso para mí es una de las cosas más interesantes de las artes marciales, que se pueden leer como una práctica virtuosa, es decir, que para tú mejorar como ser humano en aspectos morales o éticos o de florecimiento personal, no tienes solo que reflexionarlo, sino que ponerlo en práctica. Y el deporte, y en este caso las artes marciales, para mí son un excelente laboratorio o campo de prueba para adquirir las virtudes que necesitas también para ser un buen ciudadano. Vaya, me has dejado, vamos. Te puedo pedir un autógrafo, ¿eh? ¿Qué va? Vamos, muy bien, me he explicado. Oye, Marc, ¿en España tenemos cultura de artes marciales? Es complicado de decir. Una respuesta a priori, yo te diría que nos falta cultura comparados con otros países. Es decir, para responder a esto tendríamos que responder qué entendemos por cultura, ¿no? Pero bueno, vamos a limitarnos a cosas muy, muy fáciles, como por ejemplo número de practicantes o prestigio social que tienen estos deportes o asistencia a eventos o audiencia que tienen estos deportes. Entonces, en este sentido, España aún está muy, muy, muy por detrás de otros países. Aquí se han televisado apenas 2 o 3 eventos españoles en la televisión en España, por ejemplo. Eventos internacionales sí que es verdad que se han empezado a televisar hace unos años, como el UFC o el ONE FC, pero españoles muy, muy, muy poquito. La asistencia a los eventos también es bastante, de momento, modesta. Entonces, no hay grandes acumulaciones, no hay grandes asistencias de personas como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Tampoco hay una cultura de practicar quizá artes marciales desde pequeño, que por ejemplo vemos que en Estados Unidos está muy arraigada
la costumbre de practicar wrestling, de practicar lucha en los colegios y en las universidades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos falta. También, a veces, a mí personalmente me da la sensación de que estos deportes sufren de cierto desprestigio, de que están todavía muy ligados a una imagen de personas violentas, ¿no? De por qué hay que practicar deportes, ¿no? Relacionados con la agresión y la defensa, pues en una sociedad supuestamente que está en paz, ¿no? Y es como un deporte de personas excéntricas. Si tenemos que decir si es un deporte mayoritario o minoritario, está claro que es un deporte minoritario, pero esto incluido en, yo diría, prácticamente todo el mundo. Las artes marciales son minoritarias en todo el mundo, pero en España quizá también pues lo son todavía un poquito más. Eso no quita que siendo minoritarias no haya muchas personas practicando, porque si no recuerdo mal, por ejemplo, hay 100.000 licencias de boxeo en España. Oye, pues 100.000 licencias son muchas personas y muchas más que no están federadas. Y si al final sumas taekwondo, karate, judo, boxeo, kickboxing, MMA, todas las que hay, pues son muchos practicantes. Pero en cuanto a cultura, creo que es algo que va avanzando todavía, pero todavía nos queda camino por recorrer. Y sobre todo, en mi opinión, es librarnos un poco de estos estigmas y de estos prejuicios que tiene la sociedad hacia estos deportes. Y bueno, pues una de las cosas también que intento yo es darle esta vinculación o hacer ver que las artes marciales pueden ser una excelente herramienta, tanto para adultos como para niños, ¿no? para desarrollar las virtudes. Es decir, que son, como se suele llamar, una escuela de valores, y que, por lo tanto, son prácticas de las que podemos aprender y nutrirnos mucho, ¿no? Más allá de que esto no lo podemos quitar, lo podemos negar, que son prácticas agresivas, pero yo las llamaría prácticas con cierta agresividad, pero no prácticas violentas per se. Uh-huh. Entonces sería un poco esto también, diferenciar la agresividad de lo que es la violencia en sí. Que yo, por ejemplo, a nivel particular entiendo la violencia como un acto ilegítimo hacia otra persona, ¿no? Cuando un jugador de fútbol le da una falta a otro, para mí eso es violencia porque ha hecho algo que ninguno de los dos han pactado. Pero en cambio, cuando una persona está practicando boxeo con otra, los dos han pactado un cierto nivel de contacto donde va a ser implícito que se van a dar golpes el uno al otro, ¿no? Entonces, las dos personas que experimentan un combate de boxeo lo experimentan obviamente con dolor, con contundencia, pero no lo experimentan como algo violento porque no es un acto ilegítimo en sí, ¿no? Entonces es esto, que aunque las artes marciales pueden tener este componente de contundencia o de dolor incluso, no son prácticas violentas per se, a menos que se use esa violencia de modo ilegítimo. ¿Qué aptitudes y actitudes debe tener el practicante? Pues te responderé desde un sesgo desde la ética de la virtud, ¿no? Puede no ser el correcto, ¿no? Pero claro, para mí el practicante, las aptitudes del practicante tienen que ir en la línea de desarrollar las virtudes. Pero no porque tengas que convertirte en un caballero de la santidad, simplemente, en primer lugar, porque si no desarrollas las virtudes, vas a ser expulsado de tu gimnasio donde vas a practicar, porque si no te comportas bien con tus compañeros, pues ahí no vas a durar 4 días. Entonces, las aptitudes que tiene que tener un practicante de artes marciales: primero, las virtudes técnicas, que estas son las obvias, es decir, primero nuestro objetivo principal es refinar la técnica, ¿no?, que está implícita en cada sistema. Las técnicas de Aikido son diferentes que las de Karate, las del Karate son diferentes de las de Jiu-Jitsu. Entonces, las virtudes técnicas, las virtudes que te sirven para defenderte y para aprender cómo anular a otra persona que quiere oponerse a ti, pues son las primeras. Actitudes ya de virtudes ligadas al carácter. Pues yo me quedo, como te digo, con mi sesgo aristotélico o clásico, que son la templanza, la justicia, la sabiduría y el coraje, y que en la práctica las vas desarrollando poco a poco, quizá en microactos, porque al final si no te comportas, es decir, si no desarrollas coraje en la práctica, pues es una práctica que vas a abandonar quizá a las 2 semanas, a las 3 o a las 4, pero si no te vuelves una persona con coraje no vas a durar en un deporte de contacto, porque constantemente te vas a estar enfrentando a tus miedos, el miedo a ser golpeado, el miedo a que te puedan aplicar una llave o que sea dolorosa,
el miedo, entre comillas, también a ser humillado, porque tú puedes llevar cierto tiempo practicando, pero luego viene otra persona y te da, entre comillas, una paliza y te da una cura de humildad. Es decir, es una práctica que requiere coraje porque tu autoestima, incluso tu identidad, está en juego. Cada X tiempo la pones en juego. Y por eso las artes marciales son una práctica que tiene mucho que enseñarte, pero que a la vez son muy frustrantes de practicar, porque constantemente te estás encontrando con barreras en que vas a ver siempre personas mejores que tú, y por mucho que practiques va a haber alguien pues que te dé un puñetazo en la nariz cuando tú creías que eras muy bueno, o que te va a tirar al suelo, te va a estampar y te va a hacer daño. Y cuando ocurre eso, tu autoestima recibe un golpe y necesitas coraje para superar eso. Otra actitud de la que hemos hablado quizás es la templanza, ¿no? De que tú, para entrenar en un entorno donde estás aprendiendo a hacer daño a otra persona, lo que necesitas es moderarte, ¿no? Pensar en esta filosofía del término medio. Porque tú, cuando estás entrenando a hacer una palanca de codo a tu compañero, pues cuando la estás entrenando en la parte técnica, pues te puedes controlar, puedes hacer la técnica despacio, pero cuando la tienes que aplicar en combate es donde de verdad se tiene que poner en juego esta templanza, ¿no? Y que tú estés haciendo un combate con intensidad y sepas controlarte y realmente saber dónde están los límites entre hacer daño de verdad a otra persona y simplemente estar aplicando las técnicas que estás enseñando, ¿no? Y en este sentido, las artes marciales te enseñan mucho a confiar y a volverte tal vez también una persona de confianza, porque al final estás entregando tu cuerpo, tu integridad física, a tus compañeros. Cuando estás practicando un combate, implícitamente estás diciendo, soy tuyo, me podrías saltar los dientes, pero por alguna razón, porque me aprecias, no lo haces. Mi cuerpo está a tu merced. Si quieres hacerlo, si me estás estrangulando, puedes desmayarme, pero yo confío en ti y no lo haces, ¿no? Entonces las artes marciales te enseñan también a desarrollar esta confianza, ¿no?, en las demás personas, y a volverte una persona también en la que se puede confiar, en la de dar tranquilidad también a tus compañeros. Tú tranquilo, aunque yo sepa más que tú y puedo ganarte en un combate y puedo golpearte muchas veces, puedo tirarte al suelo muchas veces, puedo romperte el codo si quiero, tranquilo, que no lo voy a hacer. Entonces, una aptitud para mí que tiene que desarrollarse es la templanza. Y porque si no te comportas con templanza y eres una persona que empieza pues a romper codos y rodillas, pues te van a expulsar de ahí, porque el grupo no quiere personas de este tipo, ¿no? En este sentido también me gustan mucho las artes marciales, porque estas virtudes son como se autorregulan, porque las artes marciales son una práctica donde gente se pone de acuerdo para practicar pues técnicas de golpeo y de combate, pero hay un pacto implícito con unos límites donde si alguien se sobresale de esos límites, rápidamente es apartado, porque nadie quiere practicar con esa persona porque hace daño a los demás, ¿no? Y se ve como una persona que se excede y que no sabe controlarse a sí misma. Aquí estaba hablando de templanza, pero justo lo que acabo de decir va ligado con la justicia, ¿no? De que un practicante de artes marciales tiene que aprender a ser justo, en este sentido de saber valorar el nivel de sus compañeros y qué grado de dolor puede infligir o no a sus compañeros, tanto por el nivel o la intensidad de que se produzcan los combates. Y la última, pues un practicante de artes marciales tiene que desarrollar sabiduría, ¿no? En este sentido, sabiduría práctica, que podríamos llamar sabiduría al aprendizaje del arte marcial en sí, ¿no? Cuanto más sabes del arte marcial, pues más sabio de ese arte marcial también te vuelves. Y cuanto más desarrollas las otras tres virtudes, pues al mismo tiempo, pues más sabio te volverás como persona, ¿no? Entonces hay un libro que me leí hace tiempo, el nombre de pila no me acuerdo, el apellido es de Hackney, que se llama Martial Virtues, que él hacía un estudio de las virtudes cardinales de todas las de muchas artes marciales en el mundo, ¿no? Pues comparaba las artes marciales orientales y las occidentales, y precisamente decía que todo lo que se valoraba de los buenos guerreros en prácticamente todo el mundo y todas las culturas eran tres virtudes que están en el estoicismo, que son templanza, justicia y coraje. Y en el estoicismo está la sabiduría, pero Hackney dice que la cuarta virtud que comparten todas las artes marciales es la benevolencia, de la capacidad, algunas la llaman solidaridad, otras empatía, otras amabilidad, compasión, y que la sabiduría va implícita, ¿no? Entonces vas viendo que los referentes guerreros de todas las culturas, o un poco todas las prácticas que se han ido desarrollando alrededor del combate, comparten una serie de características que
se considera que es bueno que los practicantes desarrollen y que de hecho desarrollan durante la misma práctica, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, que suena muy bonito y muy romántico, no quita que alguien pueda ir a un gimnasio y decir que solo quiere aprender a las técnicas y ya está, y que no le interesa nada el lado filosófico, por supuesto. Una de las cosas interesantes de las artes marciales también es que hay que tener muy claro el para qué las practicas y el por qué las practicas. Entonces, en este sentido, pues hay quien les puede dar un sentido más filosófico y hay quien dice que incluso aunque le interese el desarrollo de las virtudes, pues que las virtudes las cultiva por otro lado más, pues ya sea en la lectura o quizá en otros deportes, o quizás se fija más en las virtudes, en ser justo, templado y sabio, pues en su día a día, en su trabajo. Es decir, que las artes marciales pueden tener estas características, pero no es el único sitio donde desarrollar estas características, ¿no? Solo son una posibilidad. ¿Por qué crees que la mujer ha estado menos interesada en ese deporte? Aunque sí conocemos casos de, por supuesto, deportistas olímpicas y todo eso, pero en general es un deporte que llama más la atención a los chicos. Sí, es verdad. Y aquí quizá nos metemos en un debate que también creo que tú sueles abordar o que te gusta seguir, que sería el de biología versus cultura, y qué ha influido más en el papel de la mujer en las prácticas de combate, ¿no? Si quizá cierta predisposición genética o también pues las formas en que nos hemos organizado socialmente, en que básicamente eran los varones, ¿no? Los que se han ido a la guerra, a luchar contra otros seres humanos, a invadir y a defender territorios, para defender para defender la especie, que quizá pues las mujeres sois más importantes porque tenéis el privilegio, el don de la reproducción, entonces hay que defender a las mujeres y los hombres nos tenemos que ir a la guerra. Otro factor que podría ser genético, que yo veo también en otros, no en todo el reino animal, pero sí que suelen ser los varones los que tienen estas prácticas, ¿no? De más agresividad, de territorialidad, de hacer los juegos más agresivos, de luchar por las hembras. Entonces yo creo que hay un componente de los dos lados. Por algún motivo que seguro que está estudiado, pero que yo ahora desconozco, quizá los varones nos sentimos más atraídos por la violencia, o tenemos más predisposición a ejercer la violencia, pero también hemos tenido unas tradiciones y una historia en que los varones también se han asociado más a estas prácticas de violencia, ¿no? Y las mujeres pues han tenido otro rol relacionado con la perpetuación de la sociedad o de la especie, que no estaba mezclada con la violencia. Hoy en día también pienso que culturalmente puede que las mujeres se sientan menos atraídas hacia los deportes de combate, pero sí que es verdad que también por el hecho quizá de ser un deporte predominantemente masculino frene a muchas mujeres de practicar, porque yo esto sí que lo he comprobado, que en los gimnasios donde hay más mujeres practicando se apuntan más mujeres, ¿no? Entonces quizá también lo interesante o lo difícil es romper esta primera barrera, donde en una clase hay 20 chicos y una chica. Entonces ahí quizás es difícil que se apunten más chicas, ¿no? Porque tienen esta sensación quizá de pues que es un deporte que no va con ellas. Ellas, bueno, las mujeres soléis tener tendencia a ser más pequeñas de complexión, tener menos peso, menos fuerza, y las artes marciales pues se usan, aunque haya el mito de que todo es técnica, pues también se usa mucha fuerza y el peso es muy importante. Entonces quizá las mujeres o las personas que pesan poco y tienen menos fuerza que otras, pues se pueden ver en la situación de encontrarse más intimidadas, ¿no? También, aunque por supuesto no es predominante, pero un ambiente excesivamente no sé cómo decir la palabra, con mucha testosterónico, pues puede echar atrás a mujeres por un tema también de confianza y de invasión de sus espacios vitales. Que esto yo también lo he hablado con muchas amigas mías, y es que al final yo entiendo que haya mucha incomodidad en que invadan tu espacio vital y de repente meterte en la clase con un desconocido y que de repente te empieces a abrazar con la otra persona, porque para la técnica que has de hacer tienes que tirar al otro al suelo. Y te venga un chico o una persona que no conoces de nada, te tira al suelo y caiga encima tuyo, ¿no? Entonces son situaciones que en nuestra vida cotidiana estamos muy desconectados del contacto físico con otras personas. Cada vez nos abrazamos menos, nos tocamos menos, nos damos menos la mano. Y entonces hay artes marciales, por ejemplo, las que son de grappling, ¿no? De derribo y de lucha en el suelo,
pues que son como podríamos decirlo, que después de tener sexo, lo máximo cerca que puedes estar de una persona es practicando jiu-jitsu o practicando lucha. Entonces puedo entender que a muchas personas les pueda incomodar esa situación por la invasión de su espacio vital y sobre todo personas que quizás son de sexo opuesto, ¿no? Pero bueno, son pequeñas barreras a superar. Si se entra en un ambiente sano de práctica, como son la mayoría, ahí no se hacen diferencias de sexo, las personas van a aprender y se trata, pues, en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres. Y ahí se va a aprender y no se piensa en cosas de otro tipo. Pero bueno, sí que es verdad que hay estas barreras, ¿no? Y como el yoga pues es un deporte o una práctica mayoritaria de mujeres, por algún motivo, también supongo que genética y cultural, pues las artes marciales, por algunos motivos genéticos y culturales, es una práctica mayormente masculina. Has estado viviendo una temporada en Asia, bueno, yo veía tus fotos ahí con tu novia, vamos, dando envidia. ¿Allí cómo se vive? Es algo que, no sé, no he estado nunca, o sea, hay más mujeres practicantes, es más común encontrarse con gente practicante. Pues mira, estuve 2 años viajando por Asia porque como soy redactor por internet, pues podía trabajar desde cualquier parte, ¿no? Sí que es verdad que lo hacía contratado, es decir, que tenía un contrato estable aquí en España, pero bueno, que podía trabajar desde cualquier sitio. Entonces estuve 2 años en Asia. Estuve en Tailandia, Vietnam y Malasia en concreto, en esos 3 países. Que si tenemos que hablar como de las cumbres o los países icónicos de las artes marciales, estos suelen ser Japón y China. Y yo no estuve ni en Japón ni en China, ¿no? Pero bueno, te puedo contar cómo viví las cosas en esos 3 países. Siendo sobre todo Tailandia el país cumbre del Muay Thai, ¿no? Que sí que es un deporte de los deportes de contacto más practicados del mundo, es un arte marcial, un deporte de contacto tailandés. Entonces, cuando vives en esos países te das cuenta que aquí tenemos una visión muy romántica de lo que ocurre ahí a nivel de artes marciales. Parecido, creo, a que las personas extranjeras se piensan que en España todo el mundo sabe torear. Entonces nos pensamos nosotros que ahí todo el mundo sabe artes marciales, ¿no? y le meten en su uniforme a practicar. En Tailandia, obviamente, por ejemplo, el Muay Thai es un deporte pues, muchísimo más valorado que en otros países, incluso que en occidentales. Pero sí que es verdad, y hablo de estos 3 países en que he estado, porque creo que Japón y China podemos explicar historias diferentes sobre sus artes marciales. Pero ahí en general las artes marciales, como son una vía para salir de la pobreza, ahí, por ejemplo, hay muchas familias que tienen a niños practicando Muay Thai para ganar unos bats para la familia, porque si no, no llegan a fin de mes. Entonces, a nivel de país o de sociedad, son artes marciales, son prácticas que se asocian a las clases bajas de la población. Y que cuando, pues eso, ahí es muy importante el prestigio social, todavía incluso más importante que en Occidente, el tema de las jerarquías y del prestigio social y de las apariencias es muy importante. La práctica de deportes de contacto suele estar asociada a las clases bajas o con menos recursos económicos. Y entonces la gente prefiere practicar otros deportes. Por ejemplo, aunque sorprenda mucho el badminton, por ejemplo, o el vóley, o incluso si son las artes marciales, por ejemplo, en Tailandia, tiene más prestigio social el taekwondo, porque es un deporte olímpico, por ejemplo, y con mucho menos contacto que el Muay Thai, que es algo que se asocia a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, los occidentales, por suerte, como vivimos en unas sociedades más ricas, tenemos este privilegio de poder elegir las artes marciales porque queremos. Pero hay muchos tailandeses o muchos asiáticos que no entienden, que te dicen, oye, ¿tú por qué practicas un deporte que te estás metiendo a palos? Por gusto. Si no tienes que ganar dinero, ¿por qué te estás dando a palos? Te estás lesionando, te estás haciendo moratones, te estás haciendo la nariz sangrar. Esto solo lo tienes que hacer si tienes que ganar dinero. Pero entonces hay muchos asiáticos que no entiendan que la gente practique esto por gusto, ¿no? Porque nosotros los occidentales quizá ya lo hemos llegado a enfocar de otra forma, de que practicamos pues porque nos llena, porque nos gusta, porque pensamos, como yo he hecho una reflexión que nos llena filosóficamente de alguna manera. Por supuesto también hay muchos profesionales que lo hacen por dinero, ¿no?
Pero en Occidente normalmente no se hace por dinero porque está muy mal pagado. Entonces, si quieres ganar dinero, no haces artes marciales. Pero en esos países, como son un recurso para salir de la pobreza, pues lo practican precisamente para eso, ¿no? Y entonces aún tienen esa parte de estigma de que lo practican las personas de clases bajas. Sobre todo los deportes de contacto. Y bueno, relacionado con la pregunta que decías, que creo que me he desviado un poco, se practica mucho menos de lo que nos pensamos, y las personas probablemente solo conocen también el arte marcial que es propio de sus países, y de los otros artes marciales no tienen ni idea. Una persona de Tailandia sabe lo que es el Muay Thai, pero quizá no tiene ni idea la diferencia entre el karate y el aikido, ¿no? Entonces, una cultura marcial en otros países, yo al menos no la he experimentado como tal. No sé si otra persona ha tenido otro tipo de vivencias, ¿no? Pero viajar a Asia a mí me ha servido para romper este orientalismo, ¿no? Este misticismo o este romanticismo que rodea la cultura asiática, para bajármela del pedestal y ver que las cosas son muy diferentes, pero también son mucho más parecidas a las que tenemos aquí de lo que pensamos. Antes has nombrado dentro de las características, ¿no? de las aptitudes o, bueno, actitudes que se desarrollan durante la práctica, 3 estoicas, ¿no? Y dime, a ver, yo por lo que te sigo, eres practicante o, bueno, o a favor, digamos, del estoicismo y también del minimalismo, ¿no? Dinos un poco tu visión sobre estos temas. Vale. Vamos a ver, es una pregunta bastante amplia. A ver, sí, ¿sabes qué pasa? Que me encuentro con muchas personas o divulgadores o cuentas, ¿vale? De gente con muchos seguidores que hablan, ¿no? Del estoicismo, del minimalismo, y parece que lo hacen de boquilla, ¿no? O sea, de palabra. Luego de repente ves frases de ellos que no tienen nada que ver con una mentalidad estoica, ¿no? Y al final, que parece como que está de moda y ahora lo cool es ser estoico y minimalista, ¿no? Y bueno, y vegano también, ya que estamos. Entonces, bueno, al final se queda un poco distorsionado el mensaje de qué es ser un estoico y qué es vivir el minimalismo, ¿no? De acuerdo. Voy primero a bajar un poco las expectativas, tanto tuyas como de la audiencia. No sé si un poco decepcionantes, pero no me considero minimalista, entonces soy mucho menos minimalista de lo que me gustaría y podría. Entonces aquí no sé si te sabré responder también. Pero bueno, del estoicismo, que lo tengo más tocado. Bien. Y que además también soy lector y seguidor, ahí sí que te daré una respuesta desde también como lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Y tu pregunta creo que contiene 2 reflexiones. Primero, qué es el estoicismo, y segundo, el tema de la coherencia de la filosofía que sigues y lo que tú realmente haces, ¿no? Eso es. En primer lugar, yo siempre voy a agradecer lo que sea, lo que venga, todo lo que divulgue la tradición grecolatina y la haga resurgir, lo voy a agradecer, esté más o menos bien o esté más o menos mal. Que en una sociedad como la de hoy, en que parece que no tenemos referentes filosóficos y los religiosos pues se van perdiendo cada vez más, que se ponga de moda el estoicismo, yo es una cosa que agradezco, ¿no? Ahora bien, hay algunos problemas quizá con ello, ¿no? Primero, en divulgar el estoicismo como algo que no es. Que, por ejemplo, el estoicismo no es 3 trucos estoicos para enfrentar tu entrevista de trabajo. O el gran secreto estoico para hacer un examen, ¿no? Es decir, el estoicismo no son un conjunto de life hacks, ¿no? Que ahora está muy de moda esa palabra. No son un conjunto de trucos aquí para ponerte a hacer post de compra cuadernos estoicos y cosas así, ¿no? El estoicismo es una cosa seria, es una doctrina filosófica. Y al final, ¿qué es una filosofía? Una doctrina filosófica es algo que dicta la manera en que te comportas en el mundo, es decir, dicta el marco mental en el que tú te mueves y también en cómo actúas. Entonces, si quieres seguir de verdad el estoicismo, tienes que aceptar su cosmovisión, su metafísica, su lógica, su ética y su forma de estar en el mundo, ¿no?
Entonces aquí podríamos irnos al otro extremo, ¿no? De querer ser más estoico que Marco Aurelio. ¿Se puede ser estoico hoy en el siglo XXI? Habrá quien piense que sí, pero en mi opinión es que no. De la misma manera relacionada con las artes marciales, de quien quiere ser un samurái en el siglo XXI y no se puede. Tanto el Hagakure, que es el libro de referencia de los valores de los samuráis, como pues, los libros de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca, son sistemas filosóficos que nacieron para dar respuesta a un contexto cultural determinado. Y aplicarlo hoy en día me parece tan absurdo como aplicar literalmente pues, la Biblia, literalmente palabra por palabra en el siglo XXI, el Corán o cualquier otra cosa que quieras aplicar literalmente, es decir, sin flexibilidad, en el siglo XXI, porque está escrito con otro tipo de mentalidad y para otro tipo de personas que no somos nosotros. Entonces, creo que no se puede pretender convertir, o sea, si te pretendes convertir en un estoico, a seguir a rajatabla del estoicismo, creo que te vas a convertir en un inadaptado. Y creo que si intentas divulgar el estoicismo muy en plan life hacks, vas a perder toda la esencia de lo que es una filosofía. Entonces, en mi opinión, lo que se puede hacer es hacer una lectura de los clásicos del estoicismo e intentar coger aquello que perdura en el tiempo, ¿no? Porque está claro que quizá la física estoica no tiene mucho sentido hoy, porque si no estarías negando los avances en física que ha habido pues, durante 20 o 19 siglos, pero hay muchas cosas relacionadas a la ética y al comportamiento pues, que son plenamente vigentes hoy en día y que son intrínsecas a la naturaleza humana, porque tenemos los mismos problemas hace 6 siglos que ahora, ¿no? Tenemos muchos diferentes, pero también tenemos muchos parecidos. Entonces, hoy en día divulgar el estoicismo para mí pues tiene que ver con hacer una lectura flexible de los textos clásicos e intentar adaptarlos a la sociedad en que vivimos, pero sin perder en perspectiva esto, que estamos tratando con algo serio que pretende que sean unas reglas que gobiernen tu vida y segundo, pero sin querer obsesionarse con ello, ¿no? Entonces, el tema de la coherencia también es algo que yo no lo tengo todavía claro y que es algo en lo que estoy reflexionando. El tema de ser coherente o incoherente con lo que digas. A priori nadie confía en las personas incoherentes, ¿no? Porque para predicar algo, pues tú eres el primero que tiene que aplicarlo si quieres convencer a otros de que puedes hacerlo, ¿no? Pero si alguien está divulgando el estoicismo y realmente no se comporta como un estoico, pierde validez lo que dice. Es decir, la gente pierde capacidad de mejorar o de ser ayudada por esos mensajes y yo no lo tengo tan claro. Y cuando dijiste que me ibas a entrevistar, me vino a la cabeza, por ejemplo, si salía este tema, poner el ejemplo de alguien que tú y yo seguimos en Twitter, que se llama Micotondriac. Micotondriac es un tuitero, ¿no? que divulga sobre cómo la luz y los ritmos circadianos están relacionados y son muy importantes por la salud. Yo soy una persona que ha aprendido muchísimo de Micotondriac y que para mí su mensaje pues, me ha cambiado a la hora de incorporar el tema de la luz solar y la vitamina D en mi concepción de la salud y creo que ha ayudado a muchísima gente. ¿Qué pasa si descubrimos que un día que Micotondriac vive en un piso de 30 metros cuadrados sin persianas y nunca sale de su casa y no toma nunca el sol? ¿Invalida eso su mensaje? Las personas que hemos aprendido a que la luz y el sol es importante, ¿vamos a dejar de aplicarlo? Seguramente no, seguramente consideraríamos a Mitocondriac un hipócrita o un incoherente, pero su mensaje seguiría siendo válido, ¿no? Entonces, en este tema de la incoherencia tengo como mi doble dilema, mi dilema, que a priori si descubro que alguien es un hipócrita me falla en sus virtudes, es decir, que está siendo un mentiroso o una persona poco de fiar, pero a la vez intento también separar el mensaje que dan las personas y seguirle dando validez a ese mensaje, porque si el mensaje es útil y tiene valor, el hecho de que la persona no lo ponga en práctica no tiene por qué invalidar lo que has aprendido. Y sí que es verdad que hay muchas personas pues, que son muy hipócritas y que se lucran además de esta hipocresía, esto sí que entonces lo encuentro mal, pero el tema de la incoherencia, también con el tiempo he aprendido quizá a
a darle más valor a relajarnos a la hora de juzgar a las personas y aceptar que todos somos como muy incoherentes o muy contradictorios en muchas cosas, ¿no? Y entonces, si alguien está diciendo un mensaje que a ti te ayuda, en vez de tú perder el tiempo en buscarle las contradicciones, piensa si ese mensaje es útil y gasta tu tiempo en incorporarlo a tu vida, ¿no? Porque a veces, por encontrar una incoherencia, se cae todo el sistema y dejamos de leer o de escuchar a esa persona, ¿no? Pero si aceptamos que se pueden dar incoherencias en todos nosotros, que somos imperfectos y que seguramente no nos podemos comportar la mayoría del tiempo como nos gustaría que nos comportáramos, haciendo una lectura más relajada de todo el mundo y de nosotros mismos, pues podemos seguirle dando más validez a esto del mensaje y separarlo un poco de la persona. Sí que tengo mis conflictos. Obviamente quien parezca muy charlatán y se vea que se está aprovechando de esto del estoicismo, vamos a sacar ahora aquí los bolígrafos estoicos, las monedas estoicas, pero aquí de tratar mejor a los demás nos olvidamos, ¿no? Y solo vamos a ganar dinero. Pues hombre, esto sí que se tiene que señalar y como todo, pues las modas tienden a pervertir los mensajes originales o a simplificarlos tan en exceso y a darlos tan masticados que pierden su sentido original, ¿no? Pero bueno, en conclusión, si el estoicismo, aunque esté de moda y a veces mal, siempre voy a agradecer que resurja una filosofía clásica para aplicar en nuestro día a día. No sé qué te parece el tema este de la coherencia o de las contradicciones, ¿no?, que a veces tenemos, porque es una cosa que da, supongo, para reflexionar más, pero... Sí, bueno, al final es así, ¿no? Nuestro cerebro nos trolea continuamente. Y bueno, y hay veces que amanecemos súper seguros de una cosa y nos acostamos dudando de todo, ¿no? Bueno, al final yo creo que es el trabajo que hemos venido a hacer en esta vida y que es aprender y bueno, yo sí que veo como algo importante o valeroso, digamos, ser coherente, pero que todos cometemos incoherencias, sí, eso, vamos, sin duda. Ahora sí, mira, se me acaba de ocurrir una cosa de querer ser un estoico. Y sí que es verdad que, por ejemplo, creo que se está haciendo más o menos de la manera correcta, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI, ¿no? Pero si tú realmente quieres ser un estoico, una de las cosas principales de los estoicos, aunque ahora se intente camuflar un poco, es el tema del desprecio total a las emociones y a las pasiones. Es decir, ahora se dice, no, bueno, el estoicismo es intentar observar las emociones con distancia, no bloquearlas, sino gestionarlas mejor. Esto es una adaptación. Tú te lees los textos clásicos y en esa cultura, en la tradición grecolatina, lo que hay realmente es un desprecio a las pasiones y a las emociones como un conocimiento inferior y como una imperfección que te viene del cuerpo. Porque lo perfecto y lo propio del ser humano es el logos y la razón. Y todo lo que te venga de los sentidos, de las pasiones y de las sensaciones, pues es poco fiable y deseable que se anule. Entonces, esto es uno de los típicos temas de que si realmente quieres ser un estoico, pues el prejuicio o la imagen esta de los estoicos como robot quizá no es del todo cierta, pero tiene una parte de verdad. También es verdad que se habla del estoicismo y cada uno tiene su línea, ¿no? El Séneca es diferente de Marco Aurelio y es diferente de Epicteto, ¿no? Pero que en general tengamos en cuenta que el mensaje estoico de hoy no se intenta aplicar lo que se intentaba antes, ¿no? Bueno, una cosa que se me ha ocurrido, por ejemplo, y bajo mi punto de vista, un buen acierto de intentar adaptarlo a hoy en día, que gracias a Dios le damos también más importancia a esta parte emocional del ser humano. Claro. Y bueno, con lo que estamos viviendo ahora, hemos pasado, bueno, todavía estamos con el tema del coronavirus. Bueno, hemos empezado un año totalmente, vamos, parece una torre, ¿no?, que tiene que romperse, una crisis brutal para ver lo que renace o lo que se construye después, no sé, ya lo veremos con el tiempo. Ahora los altercados de violencia, no sé, hay como muchos focos ahora mismo en el mundo, en Argentina también se está, bueno, luchando contra lo que se le llama el nuevo orden mundial y todo esto. ¿Cuál crees tú que sería una visión marcial de todo esto que está pasando a nuestro alrededor?
Pues bien, una visión marcial, no sé si te podría dar una respuesta marcial como tal, porque significaría como una respuesta global desde las artes marciales, ¿no? Y quizás es una respuesta que admite muchas particularidades. Pero en la situación de hoy en día quizás sí que puedo hacer dos reflexiones que tienen que ver con las artes marciales o las prácticas de combate o la defensa personal. En primer lugar, lo que has comentado del coronavirus, ¿no? Que quizá las personas incluso que practicamos o que tenemos conciencia de que la defensa personal es importante, el coronavirus también nos ha hecho ver, si es que no lo veíamos antes o lo deberíamos ver, de que las causas de muerte más probables en el siglo XXI y sobre todo en la sociedad occidental no es que alguien te agreda y necesites defenderte, ¿no? Sino que las causas de muerte más importantes, ya sea por un virus o por otras causas, están relacionadas con tu salud. Entonces, si tú estás preocupado en defenderte, también te tienes que defender o tienes que preocuparte por defenderte de las agresiones externas que incluye también esta sociedad moderna, ¿no? Y que te defiendas pues de un virus, que te defiendas de desarrollar obesidad, que te defiendas de tener pues eventos cardiovasculares. En definitiva, que defenderte también significa que te cuides, que cuides tu salud, porque al final es lo más probable que te mate. Entonces, si tú estás muy obsesionado con la defensa personal porque crees que te van a atacar, pues también tengas en cuenta que las causas de muerte más probables pues son otras y que si quieres también ser un guerrero y defenderte sobre eso, pues tienes que cuidar tu salud y estar preparada para ello, ¿no? Pero eso no quita que se den agresiones hoy en día, ¿no? Y entonces el otro tema que has mencionado es el tema de las protestas, que parten de un evento violento y que hemos visto que protestas que empezaron siendo pacíficas también han degenerado en actos violentos y que también han provocado otras muertes, ¿no? Es decir, la segunda reflexión sería que aunque vivamos en un mundo pacífico, en cualquier momento puede ocurrir un evento violento que te involucre, lo desees o no lo desees. Y yo creo que es una responsabilidad personal no convertirte en un deportista de élite de las artes marciales, porque eso es prácticamente imposible para todos, pero sí que todos tengamos al menos unas nociones básicas de cómo aplicar la defensa personal o de cómo defendernos, ¿no? Porque en cualquier momento, pues ya sea por una protesta en la que te veas arrastrado, ya sea porque te ataca alguien, ¿no? Está intentando robarte o agrederte, ya sea físicamente o sexualmente. Entonces es importante que te sepas defender. En este sentido, por ejemplo, para mí, las artes marciales también, la reflexión sobre el combate está relacionada con la dimensión política del ser humano, ¿no? La violencia y la defensa propia tiene una dimensión política, en que, por ejemplo, hoy en día no aprendemos quizá a defendernos porque confiamos en que hay un sistema que nos va a proteger, que principalmente pues, es la policía, pero realmente el sistema solo te protege de manera disuasoria. Es decir, que las leyes que hay y la policía, las fuerzas de seguridad que hay y la cultura, por fortuna, de que todos nos volvemos menos violentos generación tras generación, todo eso hace que, pues que nos proteja, ¿no? Pero de manera disuasoria, porque realmente tú cuando caminas de noche y alguien te quiere atacar, no va a haber ahí un policía para defenderte. Cuando te encuentras con la violencia real no te va a defender ni el Estado ni la policía. En todo caso va a castigar al criminal a posteriori o va a disuadir a gente de que haga crímenes, pero en el momento estás tú solo para defenderte. Entonces, en este sentido, para mí, las artes marciales, ya digo, sin volverse un luchador de élite, pero tener una noción de artes marciales para mí es una responsabilidad personal para preservar nuestras libertades individuales, porque al fin y al cabo tenemos muchas libertades, pero la más importante es la que tiene que ver con la preservación de nuestra vida. Claro. Y si para ello tenemos que estar vivos. Y si alguien amenaza nuestra vida, tenemos que saber defendernos. Y por lo tanto, las artes marciales para mí son indispensables para preservar esta esfera de libertad y no delegar esto a segundas personas, ya sea policía o ya sea el Estado. No solo también nos podríamos extender más, ¿no? Y sería, desde mi punto de vista, no solo para defenderte personalmente de situaciones de vida o muerte, sino también pues, en el tema de, por ejemplo, para tener a las mujeres más preparadas en caso de agresiones sexuales o en caso de enfrentarse a parejas que intenten someterlas, o también, sobre todo también, para prevenir el bullying en las escuelas, ¿no? Para mí, una formación básica en artes marciales y valores en el uso de la contundencia y del combate
de manera legítima, para mí es una responsabilidad personal. Que ya digo, que aprendas no es garantía de que puedas defenderte, porque esto a veces también es una ilusión. Que sepas artes marciales no es una garantía de que vayas a poder defenderte. Tenemos muchos ejemplos de peleadores de élite que les han dejado KO en una discoteca, un portero de discoteca. Tenemos luchadores de élite que se han roto la muñeca luchando en la calle, porque les han atacado antes, porque ha aparecido otro por detrás y les han dado un botellazo, lo que sea. Pero que las artes marciales no te van a garantizar defenderte. Pero, bajo mi punto de vista, aumentan drásticamente tus probabilidades. Entonces, una educación en defensa personal, no solo sobre todo en el momento del combate, sino todo lo que es previo del combate, que esto daría para otra charla quizá, es muy importante, porque las artes marciales solo te enseñan a resolver un combate, pero en realidad una agresión empieza mucho antes que la lucha. Entonces, es importante que la gente aprenda mecanismos de cómo evitar esa agresión o no llegar a esa agresión. Ya sea, por ejemplo, si alguien te empieza insultando, hoy has mirado a tal, o oye, me has llamado tal, antes de que te agredan normalmente hay una conversación previa o hay una llamada de atención o hay lo que sea. Es importante saber cómo gestionar eso, ya sea para salir por patas o ya sea para desescalarlo y no tener que llegar a la agresión. Entonces es un poco de tener un poco de más educación marcial, ¿no? En este sentido, que no hace falta hacer la mili ni volverse militar para eso, ¿no? Y que siempre, bajo mi punto de vista, sería bueno que todos tengamos. Uh-huh. Y para acabar, cuéntanos rutinas diarias o un hábito, digamos, para llevar a cabo y llegar a ser, pues, un guerrero moderno. Pues veamos, he de decir que no soy una persona muy de hábitos, porque cuando he intentado incorporar hábitos a mi vida diaria, pues los he sostenido durante un tiempo, pero muchos los he acabado incorporando. Entonces, yo personalmente prefiero hablar de cosas que hagas la mayoría del tiempo versus cosas que no hagas apenas. Y que pues si al final del año, que tiene 365 días, pues lo has hecho 200 días, oye, pues ya está fenomenal. No hace que si quizá te pones rígido y fallas un día, ya no he cumplido mis rutinas, ¿no? Y quizá hasta las abandonas, porque claro, como ya no has cumplido tu plan. Entonces, rutinas de guerrero, no te sabría decir muy bien. Cuestiona las cosas que se dan por establecidas, es decir, más que de hacer rutinas de guerrero, ¿no? Que podría ser entrenar artes marciales, es quizá también una actitud, ¿no? Una actitud relacionada con esta marcialidad, de cultivar tus virtudes de guerrero. Si tú intentas en tu día a día cultivar tus virtudes de guerrero, ¿no? Que ya las hemos mencionado, te va a beneficiar no solo en las artes marciales, sino en el resto de campos. Entonces, no sé, hábitos que sí que puedes hacer cada día, no dar las cosas por sentado, que de un día a otro pues pueden desaparecer, pueden ocurrir cosas, ¿no? Sea agradecido, son rutinas que pueden ayudar a todo el mundo. Lee cada día, intenta aprender cosas nuevas. Haz algún tipo de higiene corporal, dale salud a tu cuerpo, mueve las articulaciones, haz deporte, come bien, aliméntate con cosas nutritivas. Pero hábitos de guerrero no te sabría decir bien, porque no recomendaré meditar cada día, porque aunque reconozco los beneficios de la meditación, caeríamos en esa incoherencia en que yo he intentado meditar cada día, pero al final lo he acabado dejando. Entonces, que no se piense aquí que recomiendo meditar y yo la mayoría de veces pues he fallado en el tema de la meditación. Aunque es muy beneficiosa y recomiendo a todo el mundo que lo haga, ¿no? Pero hábitos así de guerreros, no sé, no te sabría decir. Cosas que yo sí que de momento hago cada día, no sé si son guerreros o no, es hacer CARs, Controlled Articular Rotations, que no sé si en castellano serían rotaciones articulares controladas, que simplemente pues hacer ejercicios que involucran amplitud de movimiento para tener a tus articulaciones sanas, sobre todo también porque pasamos mucho tiempo sentados. Un hábito que había perdido pero que he recuperado este 2020 es leer cada día, no leer blogs, sino coger un libro de verdad y leerlo. En formato Kindle también cuenta, ¿no? Pero un libro y leer cada día, aunque sean solo 5 minutos, pero leer cada día. Entonces, yo ahora mismo, si no quiero ser incoherente, de momento solo practico estos dos hábitos: hacer CARs cada día
y leer cada día. Y ahí es donde me puedo quedar de momento. Bueno, Marc, la verdad que ha sido un placer. Estoy muy contenta de haber pensado en ti, la verdad que sabía que iba a salir mucha amiga de esta entrevista y deseosa de que mucha gente te conozca y pueda sacar esta información tan útil que has dado a todos. Muchas gracias, de verdad, Marc. No, muchas gracias a ti. Para mí ha sido un honor porque ya sabes que te sigo, también leo tu blog y para mí, pues, cuando me lo dijiste fue un honor. Digo, oye, solo he escuchado 3 podcasts tuyos, pero no sé si voy a estar a la altura de todo el resto de personas que invites porque son o neurocientíficos o epidemiólogos o endocrinos y digo, bueno, pues aquí no sé si voy a dar la talla y tengo este síndrome de impostor, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido un honor. Si he aportado algo a tus oyentes, pues oye, por mí encantado. Si quieres, cuando cuelgues el episodio en Twitter, si alguien tiene alguna duda, que te lo pregunte en Twitter, yo me comprometo a entrar y, no sé, interactuar con las personas que interactúen con ese episodio en Twitter, por si puedo aclarar algo. O me quieren decir que no tengo ni idea y iniciar una conversación a partir de ahí, oye, pues conversamos y yo me uno encantado, que quizá alguien es mucho más leído que yo en estoicismo y cree que he dicho alguna barbaridad, o hay algún practicante de artes marciales también que cree que he dicho alguna barbaridad, pues mientras sea con respeto y con cordialidad, yo me sumo a todas las conversaciones. Así que muchas gracias y nada, encantado de estar aquí. Gracias, Marc. Un saludo.